671-566084 para más información. Hola, buenos días en el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, y en este día tan especial hemos querido hoy empezar nuestra programación desde aquí, desde lo más alto que tenemos en Sanlúcar, desde el edificio del Silo, donde tenemos instalada lo que nosotros le llamamos la parte de alta. Aquí está nuestro emisor, aquí está nuestro radioenlace y aquí está también la imagen de esta torre, que no es demasiado alta, pero aquí nos encontramos. Hoy, y desde lo más alto, porque la radio desde toda la vida lo que ha tenido es la cuestión de soñar, imaginar, dejar que vuele la imaginación a la audiencia, y es lo que hemos querido hacer. Hemos querido crear esta situación en la que la radio de Sanlúcar tiene todas estas aristas, y una de ellas es esta. Por ejemplo, desde este lugar donde se ve, y le voy a pedir a mi compañera Ángela que pueda hacer un recorrido, que se pueda acercar el visionado de nuestro cielo y de Sanlúcar la Mayor, desde todas estas torres, todos estos edificios, desde, por ejemplo, incluso el corredor del Guadiamar, las placas solares. Esta es la parte de Sanlúcar la Mayor y donde muchas veces hemos podido grabar para muchos vídeos. Desde Sanlúcar, y para todos ustedes yo me voy a ir acercando, Ángela, me voy a ir para que los oyentes lo vean. Esto que ustedes están viendo es donde está nuestra torre. Cuidado, porque aquí están los vientos que hacen que algunas de las imágenes y de los sonidos puedan llegar. Y esta es nuestra torre principal, de donde están los dipolos y donde hace que la radio se escuche. Aquí venimos y vamos cuando tenemos algún problema, cuando tenemos algo de sonido. Bueno, hoy simplemente hemos querido y hemos decidido empezar nuestra programación en el Día Mundial de la Radio, dedicada a toda la audiencia de Sanlúcar Radio, a la que fue Radio Sanlúcar, a la que fue Onda Sur, a toda nuestra audiencia a nivel mundial, porque ya son oyentes de todo el mundo. Gracias a nuestras compañeras que están aquí con las cámaras y gracias a todos ustedes. Así que brindamos por la radio, brindamos por vosotros y por muchos años. Larga vida a la radio. Feliz Día de la Radio. Bueno, qué rápido nos hemos venido. Esta es la magia de la radio. Bueno, desde arriba, es verdad que nunca hemos hecho eso y hoy hemos hecho este pequeño falso directo desde lo más alto. No hemos querido enseñar más del edificio, nos quedamos solamente con eso, porque se nos caerían los palitos del sombrajo. ¿Qué tal, Chari? Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Muy contenta porque precisamente los jueves es el programa de la biblioteca y estamos aquí pues también para celebrar este 50 aniversario de Sanlúcar Radio. Y nada, 40, no me eches 50, no, 40, madre mía. 40, 100... El siglo sí, es de la radio. Sí, eso fue global. el año pasado, fue el centenario de la radio, pues este año, vale, 40, vale. Pues nada, de todas maneras es un cumpleaños maravilloso, 40 años son muchos de trabajo y de colaboraciones y de esfuerzo y yo os felicito por la parte que os toca. Sí, porque como siempre decimos, y en eso estamos de acuerdo, Chari, que de alguna manera la biblioteca o la radio, llámale como quiera, nos complementamos. Pues sí. De hecho, creo que entre tú y Manolo habéis elegido que se va a llamar este espacio. Nosotros ponemos la actualidad de la biblioteca, páginas de radio. Sí, Manolo me propuso la semana pasada que pusiéramos un nombre al programa y la verdad es que nos parecía, empezamos a valorar diferentes opciones y ya que es un programa de la biblioteca, y pues páginas de radio me parecía interesante, me parecía bonito y significativo. Sí. Y aunas las dos cosas, ¿no? Las ondas y
las páginas de los libros, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, pues también comenzamos con ese nuevo nombre, continuamos con la andadura, pero ya con un nombre. Muy bien, pues lo ven en pantalla. Aquí hay un hombre de radio. Totalmente, aquí tenemos muy buena compañía hoy, porque está también Antonio Manfredi con nosotros, una vez más, porque ya ha venido varias veces. Y nada, pues queríamos que estuviera con nosotros para celebrar, porque aparte de él ser periodista y tener una carrera bastante dilatada dentro del periodismo en muchísimos campos, pues, y también en la escritura, también, en fin, y aparte de colaborador en la biblioteca, amigo, en fin, muchas cosas que puede contarnos Antonio. También está llevando el coordinador de un club de lectura nuevo, que es el Club de Lectura Callejón, en la biblioteca, que ya ayer tuvo su primera reunión, su primera tertulia, coloquio, que fue también un éxito de participación. En fin, que Antonio viene, pero hoy no básicamente lo que vamos a hablar es de la radio, porque él ha sido también colaborador en radio. Así que buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Y muchas gracias por estar por aquí. Qué envidia, Antonio, ¿eh? La próxima vez que subas, por favor, llámame y te acompaño, ¿vale? No has llegado nunca a subir a... Nunca, lo estoy deseando, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Sí, pues me voy a apuntar para que subas con nosotros. Yo siempre digo que ahora que hay series por todas partes, es un lugar para grabar una serie, si es mejor, de terror. Sí. Vale. No, sí, en serio. Sí. Ayer subieron las 2 chicas que están aquí de prácticas con nosotros, y la verdad es que se quedaron impresionadas de lo que es el silo. Desgraciadamente no está en el estado que deberíamos tenerlo, pero desde luego supongo que hay silos en toda la provincia, en toda Andalucía, que habitualmente están cedidos todos a la parte municipal, que hay algunos que están ya con su proyecto y están muy bien mantenidos y se hacen muchas cosas, pero bueno, este es el nuestro, el que nos ha tocado. Vale. Lo dejo ahí. A ver. Pues bueno, yo quería decir también, por empezar, que por un lado la biblioteca ha tenido desde que comenzó en esta andadura de los 40 años, la biblioteca en diferentes periodos ha estado presente. Me consta, según me contó Marta, que Alegría también tuvo algunos programas en la radio, que fue la primera bibliotecaria de San Lucas, ¿no? Entonces, ya Alegría pues pondría su granito de arena, ¿no? Y informaría de noticias y de acontecimientos, actividades que habría en la biblioteca. Luego yo tuve también estuve haciendo muchas colaboraciones, he estado retomando mi agenda, mis cuadernos, y en el año 2009-2010 estuvimos haciendo un montón de programas sobre el fondo local de San Lucas. O sea, todas las publicaciones o muchas publicaciones y temas relacionados con San Lucas la Mayor. Entonces, bueno, pues le dedicamos libros, por ejemplo, programa a la silla del Cabildo, el origen, la historia. Luego algunos escritores que habían escrito, valga la redundancia, libros que estuvieran en Sanlúcar o apareciera Sanlúcar, por ejemplo, Julio Manuel de la Rosa, que vino también en un determinado momento a la biblioteca, tiene un libro que se llama Guerras de Etruria, que está, la acción se sitúa en Sanlúcar la Mayor, porque él tenía relación con el pueblo. Hablamos también de libros donde aparece Sanlúcar, como por ejemplo en el primer viaje andaluz de Camilo José Cela, que lo tenemos en la biblioteca, y hay unas páginas donde nombra Sanlúcar la Mayor también, que es muy interesante. Hablamos de personajes emblemáticos de Sanlúcar, como puede ser Enrique Ramos Sánchez Palencia, que por lo que de investigador local fue y publicó y tenemos todos sus apuntes sobre la historia de Sanlúcar en la biblioteca. Dedicamos otro programa a Lorenzo Mercadante y la escultura de San Miguel, que se descubrió aquí y que tiene editado también un libro sobre el estudio de la escultura y de todo.
Y luego, pues las fiestas de la Semana Santa, el origen de las cofradías, de las ferias, que comenzó siendo una feria de ganado en el siglo XIX. En fin, muchos temas interesantes que no me importaría retomar porque siempre se aprende algo. Es bueno también para la ciudadanía que conozca su historia y luego, pues, por ejemplo, cosas que incluso tampoco se sabían o lo sabe poca gente, que le dedicamos también un espacio a José María Romero Martínez, que es el médico y poeta que da nombre a la Casa de la Cultura, porque quién fue, qué persona fue, y además tuvimos aquí la suerte de contar con la bibliotecaria de Olivares, porque él era de Olivares, que también la biblioteca de Olivares se llama José María Romero Martínez, y también con su nieto Enrique, que es el vocalista de Los Escarabajos, y que vino también a conocer quién fue su abuelo. En fin, fueron programas muy interesantes y después, por circunstancias, dejamos de colaborar, pero hemos vuelto y bueno, pues continuamos con la colaboración de la biblioteca y la radio, que yo creo que es muy importante. Así que, muchas cosas. Pues muchas cosas. Bueno, y lo último, además, te acordarás, que creo que estaba también Antonio presente, no hace demasiado tiempo el fallecimiento de Manuel Mantero. Sí, sí, estuvimos, sí. Efectivamente. Y de hecho nosotros repusimos ese audio completo que se hizo, creo que fue en el Salón de Pleno. Sí, en el Salón de Pleno, Manuel Mantero vino, no me acuerdo exactamente en qué año, pero en el 2010 y algo, 2000, no recuerdo. Pero sí, como la biblioteca, como además era un personaje muy conocido y querido en Sanlúcar, en la biblioteca no teníamos espacio y nos fuimos al Salón de Pleno. Y yo le hice la entrevista y la verdad es que fue un momento muy bonito, vamos. Y ahí queda, para la historia. Quiero decir, es importante, y esto sabrá mucho Antonio, por los años de Canal Sur y demás. Yo, lo hemos dicho siempre, Chari, no estaría mal que la unión de la biblioteca y la unión de la radio, lo mismo que voy por un libro a la biblioteca, me apetezca ir a escuchar el sonido de estos personajes de esta historia de Sanlúcar, pero a través de los archivos sonoros, ¿no? Que se guardan. Eso me ha dicho, eso estáis haciendo también una labor de digitalización de los fondos de los archivos radiofónicos, que me parece fantástico. Eso es una riqueza también que tiene el municipio. Todo eso es historia. Totalmente. Yo creo que la biblioteca y la radio son vasos comunicantes, ¿no? Hay que verlo así gráficamente y cuanto más colaboréis, mejor. Yo creo que es importante como servicio público. Vosotros tenéis toda esa capacidad que se tiene de suscribirse a los audios que subís después en modo podcast. Antes te comentaba uno que escuché ayer que me gustó mucho, unas entrevistas a los abuelos de la residencia. Pues realmente me parece que eso es un pálpito, es el corazón de Sanlúcar que sin duda merece la pena, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues Chari, este es un poco el recorrido, que es muchísimo más amplio. Sí. Seguramente que habrá más cosas que se nos olvida. De hecho, yo que estoy desde hace 40 años aquí en la radio y hay gente que veo y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Pues no. Es que hice radio. Es verdad que hubo una época y una década y una generación donde desde que empezábamos por la mañana hasta que terminábamos de madrugada, la radio estaba completa de programas en directo, de muchísima gente joven, en fin, y es verdad que te encuentras gente y por eso digo que hay muchísimas cosas que incluso a lo mejor no recordamos, pero que se han hecho desde aquí. Pues mira, precisamente no como biblioteca, sino a título personal, estoy recordando cuando la radio estaba también en la calle Real, un poquito cerca de aquí, que yo estuve en la radio, pues te voy a decir, en el año 93, porque estábamos reivindicando que hubiera varones, niños, en el colegio de las esclavas de Cardenal Espínola, que no había. Había una demanda y no había. Bueno, por circunstancias que no, bueno, era un colegio que siempre había sido de niñas y no. Entonces a mí se me ocurrió, había un colectivo de padres que estábamos luchando porque los niños se quedaran y vine a la radio a protestar. Vine a la radio a protestar y a argumentar por qué motivos
pues era mucho más enriquecedor que el colegio fuera mixto, que hubiera niños, que los niños que estaban se quedaran, no que a lo mejor empezaran a entrar en todas las clases, sino es que era una generación nueva en la cual estaba mi hijo, el mayor, sí. que había más niños que niñas en esa misma clase, pero luego se tenían que ir en 5 años. Bueno, total. El caso es que yo vine a la radio a hablar de este tema. Que por cierto, bueno, pues alguna vez alguna persona de mi familia me recriminaron, te vas a señalar, le van a coger manía a los niños, sin problema. Bueno, pues salí de la radio y me entrevistó un periodista que no recuerdo ahora mismo quién era, pero un periodista de aquí de Sanlúcar, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que trabajaba en ABC. En las páginas locales de Sevilla, de la provincia o algo así, en ABC. Yo tengo ese artículo. Y entonces me dijo si le importaba que publicara ese artículo. Entonces yo le esgrimí lo que estábamos hablando, del colectivo. Se publica el artículo al día siguiente y se dispara el tema. El tema se dispara. De hecho, por eso digo que la radio fue en ese sentido pionera, porque acogió la demanda, luego se publicó en prensa y en cuestión de un mes conseguimos que los niños se quedaran. De hecho, el colegio de Cardenal Espínola es mixto. Entonces, bueno, pues ahí la radio también estuvo presente, ¿no? Bueno, de hecho era, Antonio, era un recurso importante. La pregunta que ha podido significar, hablamos en general, ¿no? Porque hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿no? Pero sobre todo de las radios locales. Sí. En aquel boom de los 80, Antonio. Bueno, la radio es como ese amigo tan bueno que no le echamos cuenta. Es decir, como siempre está ahí, como siempre te ayuda, etcétera, sí. no lo cultivas, ¿no? Y sin embargo siempre está ahí. Y cuando tú necesitas la radio, la pones. Cuando vas en el coche vas escuchando gente que conoce. Cuando vas de viaje, ahora que se puede escuchar por internet, mucho más. Es decir, es esa música familiar que tienes, que está siempre dentro de ti y que tal vez por eso no le echemos cuenta. O sea, que la vemos como algo normal, cuando detrás hay todo un trabajo, toda una capacidad. Yo creo que vosotros sois auténticos héroes, que todos los días salga la radio, tiene mucho mérito, más de lo que parece, porque las cosas no son fáciles en todo esto, pero sin duda la radio local, si la radio existe, es por la capacidad local que tiene. De hecho, la audiencia de la radio en general, es decir, de programas nacionales, está bajando por otras circunstancias de las que podríamos hablar, excepto la modalidad local, ¿no? Que sigue subiendo. No, pero al hilo de lo que tú has contado, Chari, quiero decir, de ese asunto puntual que te tocó vivir ya hace un tiempo, sí es verdad que el papel fundamental de las radios de pueblo, de las radios locales, ¿no? El acercamiento y la cercanía con la ciudadanía. Yo recuerdo en aquel punto había muchísima gente, no solamente una persona que decía por qué el colegio no puede ser mixto, por ejemplo, sino que había un colectivo de padres que estamos detrás, sí. Y en muchos asuntos, en muchos temas, ¿no? A nivel local. Sí, pero eso es lo que está diciendo Antonio también, que es verdad que el hecho de que la gente tenga como un canal, ¿no? Sí. Donde comunicar, donde expresar lo que... Y luego después la radio está hecha de muchas colaboraciones que lo que hacen es enriquecerla, ¿no? Y aportar mucho a la ciudadanía. Hombre, nosotros, Antonio, Chari, creo que en parte somos afortunados, porque es verdad que cuando la radio pasa a ser radio municipal, en principio es verdad que a partir de ahí cambian una serie de normas y demás, pero digo afortunado porque a lo largo de estos 40 años jamás han faltado gente que ha querido hacer radio, que han querido colaborar desde todos los ámbitos. Desde el tema cultural, el tema económico, el tema social, y pocos son los que han dicho que no. Quiero decir que somos afortunados, que no es una radio fórmula, como le puede pasar a otras, sino que nosotros tenemos una programación absolutamente a todo, a pesar de las herramientas. Me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Antonio, que yo le doy la razón, inclusive por los que gobiernan. Estamos ahí siempre como, bueno, ahí están. La comunicación en radio ahí está. Sí. ¿Sabes? Sí, no se le echa cuenta porque sí. Es como cuando llega o te levantas y pones la radio en casa y te mueves y haces 40.000 historias y lo tienes ahí de oída y posiblemente a lo mejor te para dependiendo qué estás contando.
pero es verdad que eso, él lo estaban comentando esta mañana en la radio, precisamente. Yo venía en el coche y para mí en el coche la radio es fundamental. Pero es que yo estoy fregando en la cocina y pongo la radio y me da coraje cuando a lo mejor hay un programa que no, por no tener que buscar otro dial y eso, si a lo mejor hay algo de fútbol que no es algo que a mí, o que están retransmitiendo un partido, digo, ay, qué coraje, no voy a aprovechar o busco otra cadena, otra emisora, ¿no? Pero sí. Yo quería preguntarle a Antonio, ¿cuál ha sido tu experiencia en la radio? Bueno, pues... ¿Cómo ha sido? 1982, o sea, 18, hace 43 años, se funda Radio Andalucía del Grupo El Correo, que después fue Cadena Rato y que después fue Onda Cero. Perdón, yo empecé allí, se montó una emisora en Sevilla y otra en Huelva. Yo estaba en las dos porque yo estuve cabalgando entre Sevilla y Huelva. Después, en el 84, me incorporó a Radio Sevilla, a la cadena SER, que eso sí fue la gran escuela. Entonces, Radio Sevilla, era la apertura. Yo recuerdo un programa que se llamaba Las Cenas de la Dorada, restaurante La Dorada en Sevilla, donde yo allí entrevistaba a Santiago Carrillo, a Manuel Fraga, al propio Felipe González. Es decir, cualquiera que venía a Sevilla a vender algo pasaba por Las Cenas de la Dorada. Gerardo Iglesias, por ejemplo, secretario general del PC, etc. Y fue muy, muy interesante y fue mi gran escuela. Después me incorporé a Televisión Española y finalmente en el año 90 a Canal Sur, donde siempre he estado en la radio haciendo cosas. Yo incluso fui director de Canal Sur Radio en Huelva, cuando fui director. Y siempre he dicho una cosa, en los medios de comunicación, en Radio Televisión Española, en Canal Sur, en los grandes medios, la radio es como la gasolina, ¿entiendes? Es decir, la radio es la que marca el pulso y todos los demás vamos detrás. Desde el punto de vista de actualidad, los compañeros de informativos de la radio son, que me perdonen los otros, mucho mejores, mucho más rápidos, más ágiles, llegan antes, son los primeros y los demás van detrás. En creatividad y en programas minoritarios, desde la literatura a la música clásica, etcétera, realmente es así. Para mí la radio ha sido siempre la gran escuela y es, como decía antes, ¿no? Esa amiga que uno no la trata porque sabe que siempre está ahí, de esta no me va a fallar nunca, porque es verdad y hay que de vez en cuando pararse y entender que la radio tiene mucha, mucha vida. Sobre todo ahora que además ha llegado el mundo del podcast, que es un complemento. Yo no creo que el podcast y la radio sean enemigas, yo creo que se complementan. Un ejemplo es esta radio, Soluca Radio, que yo estoy suscrito a Soluca Radio y escucho un montón de contenidos, ¿no? Cuando quiero. Pero realmente, para mí, lo importante de la radio es que sigue viva desde hace 100 años y seguirá viva durante mucho tiempo porque es insustituible haciendo las tareas de la casa cuando estamos, en el coche, conduciendo. Yo incluso la escucho en el tren por internet porque a mí me entretiene y, claro, uno dice, bueno, pero muchas veces hay contenidos que no interesan, es verdad. A ti no te gusta el deporte, ¿vale? Pues, pero siempre encuentras algo, alguien que te dice algo interesante, que te da una visión distinta de un tema y dice, coño, es verdad, tiene razón, ¿no? O sea, se aprende mucho de la radio. La radio... termino con esto, perdona, es la verdadera escuela de los españoles. Ha sido la escuela, la universidad de los españoles ha sido la radio. Quien escucha la radio todos los días en su trabajo acaba con una formación, acaba con un criterio importante y por eso hay que mantenerla, ¿no? Es curioso porque hay una canción, ¿recuerdas la canción esta de, no sé si fue finales de los 70, primero de los 80, la de Video Kill the Radio Star, que parecía que cuando el apogeo de los audiovisual, de lo visual, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Que todo es más visual, que parecía que la radio se iba a acabar o iba, y sin embargo lo que estás diciendo, ¿no? Está más viva que nunca. La radio está cambiando, está viendo, es verdad que se le pueden poner muchas críticas, ¿no? El otro día decía alguien en la SER, es que los jóvenes no escuchan la radio, y yo me preguntaba, digo, ¿y hacéis programa para los jóvenes? Claro. Si no haces un programa para los jóvenes, pues los jóvenes no van a escuchar, ¿no? Es decir, que esa es la cuestión, pero para mí la radio sigue siendo el instrumento. Yo tengo en casa 1, 2, 3, como 5 receptores de radio y además el móvil, que también es una radio más, ¿no? Sí, pues sí, yo también, bueno, te iba a preguntar qué diferencias, bueno, más o menos lo has dicho, pero qué diferencias básicas o qué que encuentras entre la prensa escrita o a la hora de transmitir, o a la hora de moverte, ¿no? De desenvolverte. Bueno, a mí cuando me han preguntado cómo creo yo que es la mejor formación para un periodista, claro, yo, en mi experiencia, yo empezaba en la prensa, yo llegaba al Correo de Andalucía y me daba el redactor jefe 2 páginas en blanco, así, toma, rellénalas, y tú tenías que rellenarlas, venga, meter texto, de repente llego un día a la radio, escribo el primer texto y me dice Pepe Fernández, mi querido amigo, que
al que estimo mucho, me dice: te sobra el 80% del texto, tienes que ir a pa. Entonces tuve que reconducirme y lo que yo antes tenía que contar en 2 páginas, porque había que reconducirlo. Y cuando llegué a la televisión tuve otra vez que reconducir. Pero fue la radio la que me enseñó a titular y sobre todo a entender la esencia de las cosas. De todo esto, ¿qué es lo importante? Esta idea y esta idea. Y la mantengo, ¿eh? Para mí la vida está arreglada por esa historia. Yo cuando veo algo siempre busco las 2 ideas y fue gracias a la radio, ¿no? Pero luego después la radio te da otra dimensión que no te da una página, sino es a lo mejor la voz de esa persona, claro, la voz, la forma de transmitir, sí. todas esas cosas. A mí me pasó no hace mucho aquí en Sanlúcar, estaba yo en la cola de una panadería y estaba hablando con mi mujer, y una señora que estaba 3 para adelante se volvió y me dijo: usted es de la radio, ¿no? Me pareció... que me dio un subidón, ¿sabes? Tuve casi un orgasmo, porque realmente la señora, ella había pagado, se volvió: usted de la radio, no nos habíamos visto nunca. Pero claro, como tú dices, la voz marca la inflexión de voz, la capacidad que se tiene, ¿no? Hay comunicadores como Gabilondo o Luis del Olmo, por ejemplo, por decir algunos, que son realmente... ¿no? Te disparan un montón de ideas y de elementos. Yo creo que es importante mucho más que el vídeo, porque además otra cosa importante que tiene la radio es que va directamente al cerebro, es decir, tú estás escuchando un audio, te entra por el oído y rápidamente, si estás leyendo tienes que hacer modificaciones, si estás viendo tienes que hacer interpretaciones. La radio y un elemento fundamental de la radio es la música también, para mí. Totalmente. La música, no solo en programas musicales, sino toda la música que acompaña, eso eleva, ¿no? Hace bullir, ¿no? La calidad radiofónica, ¿no? Oye, Antonio Chari, perdona, no, es que la verdad es que estamos recibiendo, hoy tenemos prácticamente toda la mañana, vamos a dedicarlo al tema radio. De hecho, después que creo que Naciones Unidas, la UNESCO, en el Día Mundial de la Radio, creo que lo ha enfocado también desde el punto de vista del cambio climático, del medio ambiente, y como luego además coincide los jueves con nuestra compañera Celeste Delgado, que lleva el programa Con los pies en la tierra, hoy lo va a estar dedicando también al tema radio. Pero te quería poner por aquí porque estamos recibiendo muchos audios de amigos, de compañeros, de oyentes, nos están escribiendo. Tengo por aquí a José Antonio de la Vega, que ha escrito, dice: estoy escuchando a este hombre, Antonio Manfredi, y recuerdo cuando pedía en un vídeo que se hiciera el tren de cercanías. Deberías de recordarlo o de recordarlo. Antonio, supongo que recordar, ya que ha contado Chari lo del colegio, vamos a recordar el tren de cercanías. 15 años. Yo sigo además usando el cercanía. Para mí el ferrocarril, es que yo amo el ferrocarril. Es decir, yo cada vez que voy a Madrid voy al Museo del Ferrocarril porque hay muchas cosas que ver. Dicho esto, a mí me parecía que teníamos la vía, teníamos todo, ¿por qué no? Y yo recuerdo haber estado tardes en la antigua estación sin remodelar, también hay fotos por ahí muy interesantes. Y efectivamente, y se consiguió el cercanías, ¿no? Yo estuve en el primer tren, me acuerdo, allí con el maquinista, fue muy emocionante. Y bueno, ahora a ver qué pasa, ¿no? Si quieres un día hablamos de cuál es el futuro de cercanías, porque la aprobación del AVE Sevilla-Huelva puede afectar, ¿no? Y estoy pendiente de esos temas, porque el futuro yo creo que puede ser positivo o no, hay que verlo, ¿no? Bueno, pues un día lo vamos a tratar. Sí, lo hablamos, sin duda. Me parece... Sí. Bueno, pues hay muchas cosas que comentar, tanto a tu nivel de todos los ámbitos que has tocado y en todos los sitios donde has estado, pero también, como digo, a nivel local, porque tú también has participado en tertulias. Aquí en esta casa, una de las cosas que se ha hecho mucho es darle valor a la palabra. Sí. Ya digo que nos podíamos haber quedado con la de lavarnos las manos y decir Radio Fórmula, música, que también es importante. Sí. Pero en esta casa se han hecho tertulias y a esta casa se le ha dado par pelo con todas las tertulias y con los debates y se han tocado temas. Yo, en las tertulias además dije lo que me parecía con toda tranquilidad y libertad, en momentos además donde políticamente el ayuntamiento tenía cierta inestabilidad porque los resultados no animaban a mayorías. Pero bueno, estuvo muy bien y para mí yo lo recuerdo muy grato en esta misma mesa cuando empezábamos a hablar de política ficción en muchos casos, ¿no? Pero vamos, fue muy interesante, sí. Es que eso es otra de las ventajas que ha tenido también siempre la radio local, por lo menos la de aquí, que creo que ha sido un micrófono abierto, democrático y donde cualquier persona ha podido expresar lo que tanto a nivel político como a nivel personal o cultural o lo que fuera, ¿no? Entonces, sobre todo con diferentes ideas políticas, ¿no? Y con temas difíciles, ¿no? Pero me preguntaba el otro día, hablando del tema radio y demás, me preguntaba un amigo que desde cuándo nosotros
la radio local, hemos dado prioridad o hemos retransmitido los plenos municipales, donde recordemos, siempre lo digo, que ahí la radio no tiene nada que ver. Simplemente claro. somos transmisores de lo que Totalmente. se debate políticamente. Y fíjate, era muy curioso porque como ahora nuestros queridos amigos de práctica están y escuchando algunas cintas y encontramos muchas de esas cintas, y es que antes poníamos un Walkman Sí, sí. de cassette en medio de la mesa del pleno, cuando realmente pues eran 10 y posteriormente fueron 13, ahora son 17, se fueron, y esa era la retransmisión del pleno, se grababa el pleno, empezamos así, se ponía la mesa, Claro. encima de la mesa, precisamente se empezó a grabar con José Luis Morillo como alcalde, y tú imagínate cómo se escuchaba. Regular, pero ahí estábamos, ahí Claro. no se iba una, ¿no? Ya posteriormente, lógicamente. Así que desde siempre también Pues hemos sí. puesto en valor todo lo que tenía que ver con el ámbito local, a Sí, todos los sí, sí. niveles. No sé si tú recordarás también que hubo un movimiento bestial en Sanlúcar cuando se pretendía poner un vertedero en la zona de la carretera de Alcollar. Es decir, se han vivido muchísimas situaciones. Incluso los plenos han tenido lugar en la biblioteca, en la parte de arriba. Durante También. un tiempo que estuvo el ayuntamiento en obras, y también pues sí, venía sí, sí. ahí a grabarlo, vamos. Uh-huh. Así que, y Antonio, tú entre las locales, sí, porque es verdad que Canal Sur nace allá también por los... En el 89. 89. En los Es decir, 88 que nosotros, finales empieza a emitirse. que somos más viejos nosotros que Canal Sur. Soy más viejo, vosotros tenéis 40 y Canal Sur, ya ves. 35, Todavía, 36 cumplirá, ¿no? Sí, pero vamos, pero si miras las audiencias de la radio, los picos tienen toda la programación local. Canal Sur radio tiene 10 emisoras, porque en Cádiz tiene 3, Campo de Gibraltar, Cádiz y Jerez. Los ratios de audiencia se disparan en lo local, o sea, pero con una diferencia casi del 50% con respecto a lo segundo. Las cosas como son, y que realmente se nota que hay un interés por lo local, porque bueno, para lo general ya hay otros elementos, ¿no? Yo siempre, además, no hace mucho hablaba con el alcalde de Dos Hermanas y me decía, joder, nada más que venís a Dos Hermanas, hablando de Canal Sur, cuando hay 5 muertos y con sangre, si no hay sangre ni venís. Y es verdad, digo, es que los medios locales son los que te están sacando hacia adelante. Y mira que Dos Hermanas es una de las, probablemente la 7ª ciudad de Andalucía, ¿no? Pero el número de habitantes. Pues pasa eso, ¿no? O sea, que a veces nos olvidamos de que los medios generales solo nos quieren para cubrir un expediente. Los medios locales son los que están dando el callo. Uh-huh. Y luego también una cuestión, Antonio, en relación por lo que estás diciendo. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero es verdad que en los 80, que fue el gran boom de las emisoras locales, fue tremendo a nivel nacional, hablamos, donde muchísimos colectivos, barrios, entidades religiosas, todo el mundo quería tener su emisora de radio. Todo el mundo tenía, y hubo muchas concesiones, algunas algo irregulares, hay que decirlo, luego pocos han ido. La radio sigue siendo un poco selva, ¿no? Hay un montón de emisores con emisoras muy importantes que ganan mucho dinero y que tienen ciertamente, y por cuestiones políticas, nadie se mete, con perdón, con la COPE ahora, aunque tenga varios emisores ilegales por Andalucía, pero bueno, esto es algo que tendrán que resolver en la Junta de Andalucía. Lo cierto es que la radio como tal se mantiene con una fortaleza tal que yo creo que es precisamente por la reivindicación de los oyentes. Es decir, la radio desde el punto de vista publicitario es menos rentable que otros elementos, sin embargo, yo creo que es el seguidismo, la evidencia de que la radio es el medio para antonomasia y es lo que la hace fuerte y con mucho futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Chari, tú traías un libro, ¿no? ¿Tú querías recomendarnos un libro? He estado buceando en lo que tenemos en la biblioteca y he encontrado un libro muy curioso que se llama Cuentos de Amor y Radio, escrito por José Antonio Sánchez Gómez, que precisamente tuvo su origen. Estos son cuentos o relatos que este hombre escribe y que se presentan en Canal Sur Radio, ¿vale? Nacen en un programa de Canal Sur Radio. Pero fue tal la aceptación, el interés de los oyentes, que pidieron que se publicara. Entonces nosotros tenemos ese libro publicado con muchísimos numerosos cuentos muy interesantes, muy cortitos, de José Antonio Sánchez Gómez. Y yo había elegido uno de ellos para terminar el programa, para leerlo,
que precisamente tiene algo relacionado también con la lectura y con los libros, que es Martín el Escribidor, se llama. Entonces, bueno, no sé si Antonio quiere añadir algo más al programa de... No, Bueno, con Antonio, contigo podíamos estar... no, claro. Sí, Antonio lo tenéis que traer aparte, específicamente para hablar de la radio o de cualquier cosa sí, porque es una persona que está... Yo además, sabes que me he jubilado, tiene hace tiempo. ya unos meses, y ahora hago lo que me da la gana. No tengo tiempo, pero el tiempo me lo gobierno yo, soy mi jefe. Y no te veas la alegría que es esta. Eso ¿sabes? es calidad de vida. Eso es, todos los 25 de cada mes llega el dinero de la pensión después de 42 años de estar trabajando, así que estoy contento y nada, a vuestra disposición, ya lo sabes. Pues mira, yo le iba a pedir a Antonio que lo leyera él, con esa voz tan radiofónica que tiene. No se lo ha leído antes, pero vamos, estoy seguro, mira, se llama Martín el Escribidor, que es uno de los relatos que tienen en este... Vale, son lo lea en una completo, página, que lo leas completo, como para terminar en claro. este homenaje. Como bien a la sabes, radio. Soy un jubilado, la próxima vez me avisa si me traigo las gafas de leer. ¿sabes? Ay, vale, perdón. Vamos a ver. Se llama Martín el Escribidor. Nuestro protagonista de hoy se llama Martín y vivió en las postrimerías del siglo XVI en un pequeño pueblo del Levante. Era Martín un inteligente y guapo mozo que, protegido por el amo, y señor de aquellas tierras, tuvo acceso a esa formación exquisita que entonces solo se daba en abadías y monasterios. Cuando el noble vino a morir, Martín se encontró en la vida con el único bagaje de saber leer, escribir y expresar en verso todo lo que una mirada llega a callarse. Con este legado y ante la necesidad de buscarse el sustento, Martín optó por lo único viable. Primero, una mesa de escribidor en mitad de la plaza y redactar suplicatorios para los litigantes, peticiones para los indigentes, contratos mercantiles, invitaciones de boda y, sobre todo, desesperadas cartas de amor para aquellos amantes que siempre tenían las ganas a contramano. Tan virtuoso era y vocación puso en la tarea que el pueblo acabó por desterrar de su ámbito el mal de amores, y Martín, de tanto poner bálsamo en los corazones ajenos y descifrar las miradas de los amantes, acabó enamorado como nunca supo llegar al papel de Alfonsa, una niña de 15 años que había despertado a la vida con la misma impenitencia de las amapolas. Intentó Martín infinidad de veces escribirle la única carta de amor que no necesitaba de pasiones intuidas, pero al ponerse a él solo le salía eso, querida señorita, y unos puntos suspensivos que partían el alma. En mente tenía la carta de amor más delirante que jamás hubiese escrito, pero ¿cómo decirle con palabras que nunca hubiese utilizado en un oficio en lo que sentía? ¿Cómo explicarle que eran los fierros de su mirada? Perdón, que paso página. Lo que su libertad quería, que por su calle se bebía la madrugada, mirando al balcón donde reparaba, que ya no le quedaban rayas en las manos de tanto buscarle en el destino, que hasta la mar se le perdía en el pecho, buscándola por las alcobas del corazón, las siempre vivas que había robado para ella. Pero todo se sabe. De boca en boca, pobre Martín, corría que aquel aligero de la palabra, aquel sanador de corazones, moría de amor ante la indiferencia y la ignorancia de Alfonsa. Martín volvió entonces sobre las cartas de amor que los demás le pedían, todo cuanto el idioma le impedía reinventar para esa delirante carta de amor que tenía siempre en su mente. Su fama como escribidor traspasó los límites de la comarca. A tanto llegó el virtuosismo de sus misivas que hasta los felizmente emparejados se seguían remitiendo a las cartas de amor de Martín, porque en cada una siempre había nuevas emociones y deseos que no se habían confesado. Inexplicablemente, y pese a que era la comidilla del pueblo, nadie hizo partícipe a Alfonsa del amor en que tenía condenado a Martín. Vino ella a necesitar un día de un suplicatorio para que el magistrado tuviese en cuenta sus derechos en una herencia y a él se dirigió buscando el afamado oficio que en estos menesteres tenía Martín. Cuando el escribidor la tuvo delante, creyó en la misericordia. Creyó que por fin la vida había dejado de ponerlo a prueba, pero temeroso de equivocarse, preguntó tímidamente: ¿papel para el amor? Ella, distante, contestó: no, para el magistrado. Yo nunca me fiaría de alguien que necesita de garabatos para hablar de lo que siente. La frialdad de esas palabras escarcharon para siempre el corazón de Martín. El resto de la historia es que Alfonsa, fiel a su espíritu pragmático y libre, acabó casándose con un hombre de sus mismas características que a escondidas compraba y se aprendía de memoria las cartas de Martín para decirle amores. En cuanto a este, siguió aún hasta que la vida lo dio por irrecuperable, escribiendo cartas de amor en su cabeza a un amor que nunca mereció la pena.
Una mañana, en pleno trabajo, lo fulminó el corazón en un ataque de sentimiento mientras contemplaba a su adversario pasear con Alfonsa cogidos del brazo. Entre sus manos, en un papel trenzado con hojas de manzanilla, se encontró una carta recién iniciada que no pasó de un querida señorita y unos puntos suspensivos que partían el alma. Gracias. Es muy bonito. Muchas Muy gracias, precioso, Antonio. ¿eh? Sí, sí, Es sí. Un muy placer. bonita la historia. Son pequeñas historias, así que si alguien quiere sacarlo en la biblioteca, pues porque muchas veces no tenemos tiempo para leer algo más largo Sí, sí, y sí. sin embargo son pequeñas historias muy diversas que pueden gustarle a alguien. Así que nada, muchísimas gracias por Oye, leerlo. me ha encantado, ¿eh? Pues Sí, me gracias. alegro. Y nada, por mi parte nada más. Bueno, pues Que aquí sigáis cumpliendo años y que la biblioteca siga estando también presente en las ondas lo celebremos nada, juntos. y que lo Ya, celebremos adiós. juntos. Una copa de champán virtual, Virtual, para virtual. chopar y Ya que ven. con todos los oyentes de esta casa, que además ya tú lo has dicho, no solo están aquí en San Lucas, sino vete a saber dónde, ¿no? Allí en Pues los sí. mares. Sí. Totalmente. Eso. Bueno, pues poco más, porque podríamos hablar, como hemos dicho, hay muchas... mira, hay aquí una frase que he encontrado, dice, la radio marca los minutos de la vida, el periódico las horas, los libros los días. Ah, qué bonito, Muy bien, qué precioso, sí. bonito. ¿Vale? Es una frase de un francés, de un escritor francés. Bueno, pues con esa frase es verdad que podríamos haber hablado de muchas cosas y especialmente contigo, Antonio, porque tú eres, a ver, falsa modestia en este caso, pero bueno, un virtuoso de las nuevas tecnologías. Cierto. Has trabajado mucho también con el público como defensor de la audiencia. Las diferencias, en qué hemos ganado con esto de las redes sociales, etcétera, etcétera. No sé, podríamos haber hablado mucho, pero, cuando quieras, pero vamos claro que sí. a seguir metiendo días de radio Sí. junto a las páginas de radio, ¿vale? Muy bien. Aquí para poder hablar de todo eso. Así que, bueno, pues Chari, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y nada, mejor que los oyentes se queden con ganas de seguir escuchando a Antonio Totalmente. y también noticias de la biblioteca. Así que continuamos. Muy bien. Pues Gracias, nada. Antonio. Un abrazo. Adiós, Un buenos abrazo, días. felicidades para todos.